Imagina un valle inmenso, sin fin a la vista, cubierto por una alfombra de huesos secos, blanquecinos, quebradizos, diseminados como testigos silenciosos de una tragedia olvidada por el tiempo. No hay árboles, ni viento, ni aves en el cielo. Solo un silencio absoluto que cala en los huesos y una sensación de abandono que pesa como una losa sobre el alma. Es en este escenario sombrío, casi apocalíptico, donde comienza nuestra historia. Una historia envuelta en misterio, impregnada de poder divino y marcada por un milagro que desafía toda lógica humana. Si alguna vez te sentiste rodeado por la desesperanza, si en algún momento pensaste que todo estaba perdido, que no quedaba más que ruina a tu alrededor, entonces esta historia va a hablarte directamente al corazón. El viaje de Ezequiel al Valle de los Huesos Secos no es solo un relato bíblico, es un recordatorio eterno de que cuando Dios habla, hasta lo imposible se arrodilla ante su voluntad. Así que prepárate para presenciar cómo la muerte cede ante la vida, cómo lo irrecuperable es restaurado. Y antes de seguir, suscríbete al canal para descubrir más historias bíblicas llenas de emoción, fe y revelación. Activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo episodio. Ezequiel no era un héroe de nacimiento. Era un hombre sencillo, un exiliado como tantos otros, arrastrado junto con su pueblo a tierras lejanas por años de rebeldía contra Dios. Caminaba entre ruinas, rodeado de miradas perdidas y susurros de nostalgia por una tierra que ya no pisaba. Las calles del exilio eran grises, cubiertas por la tristeza y el peso del juicio divino. Pero un día, en medio del silencio, algo lo sacudió. Sintió una presencia que no podía ver, pero que envolvía todo su ser. Era como si el cielo mismo se partiera en dos para dejar pasar una voz que no era de este mundo. No era un pensamiento, ni un sueño, era la voz de Dios, potente, majestuosa, imposible de ignorar. Lo llamaba, lo marcaba, lo enviaba. ¿Por qué a él? ¿Por qué en ese momento? Aún procesando ese llamado divino, Ezequiel fue llevado, en espíritu, hacia un lugar desconocido. Y cuando abrió los ojos, sus pies estaban sobre tierra árida. A su alrededor, un valle muerto, una escena espeluznante, huesos secos, incontables, desperdigados como si la vida hubiese sido arrancada de golpe. El silencio allí no solo era denso, era sagrado, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso para observar lo que estaba por suceder. Los huesos no terminaban nunca. Se extendían como un océano silencioso que engullía el horizonte, cubriendo cada rincón del valle con su presencia espectral. El viento, apenas perceptible, arrastraba un polvo fino que se arremolinaba entre las costillas rotas y calaveras blanqueadas, revelando aún más restos con cada soplo. No eran unos cuantos, ni siquiera cientos. Eran miles, quizás millones, esparcidos sin orden, como si el tiempo hubiera olvidado su origen. Huesos secos, quebradizos por los años, yacían bajo un cielo sin color, hablando sin palabras, contando una historia silenciosa que solo los ojos de un profeta podían empezar a comprender. Ezequiel se quedó inmóvil, atrapado por el peso invisible que cargaba el aire. No era solo un valle de muerte física, era una manifestación viva del estado espiritual de su pueblo, perdido, apagado, fragmentado. Cada fémur, cada cráneo, cada vértebra era como un eco de una promesa rota, de una fe abandonada. Y sin embargo, en ese escenario de pesadilla, había algo, una tensión oculta, como si el polvo supiera que algo estaba por despertar. De pronto, la voz. La misma voz que lo había alcanzado antes, rompió el silencio con una pregunta que perforó su alma. ¿Podrán vivir estos huesos? No era una simple curiosidad divina, era un reto al entendimiento humano, un desafío directo a su fe. Ezequiel miró nuevamente el valle. Sus ojos se pasearon por el caos óseo y por un instante sintió la magnitud de lo imposible. No había señal de vida, ni esperanza, ni siquiera una chispa. Solo muerte absoluta. Pero él sabía que no estaba allí por azar. Respiró hondo, no buscando valor, sino claridad. Él no tenía las respuestas, ni el poder para cambiar esa realidad. Pero conocía a aquel que sí lo tenía. Entonces, alzó la vista hacia el cielo invisible y dijo con profunda humildad, «Señor Dios, tú lo sabes». En esas pocas palabras, Ezequiel rindió todo control, toda lógica, toda expectativa humana. Entregó el misterio al único que podía resolverlo. Y entonces, como si la atmósfera se tensara, Dios le habló de nuevo. Pero no para explicarle lo que venía. No para prometer un milagro inmediato. Le dio una orden, simple pero desconcertante, debía hablarles a los huesos. Proclamar vida sobre la muerte.
ordenarles que escucharan la voz del Señor. Una tarea absurda a los ojos del mundo, pero cargada de poder divino. Y Ezequiel, aún asombrado, aún sin entender por completo, se preparó para obedecer la instrucción más extraña y poderosa que jamás había recibido. ¿Cómo podía un hombre como él, un exiliado común, un profeta de carne y hueso, tener la osadía de hablarle a huesos secos? ¿Cómo esperar que sus palabras tuvieran algún efecto en ese campo de muerte? Pero Ezequiel entendía que no era su voz la que transformaría el valle, sino la palabra de Dios pronunciada a través de él. La tarea era clara, aunque desconcertante, debía profetizar vida sobre lo que estaba completamente muerto, proclamar esperanza donde solo había desolación. El silencio era abrumador, como si el tiempo mismo hubiese detenido su curso. El viento, leve pero constante, susurraba entre las costillas y calaveras esparcidas, como si también esperara algo. Ezequiel cerró los ojos por un instante, llenó sus pulmones de aire y entonces alzó la voz. No era una voz cualquiera, sino una voz cargada de poder divino, una voz que rompía con siglos de desesperanza. Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Las palabras se expandieron como olas en un lago en calma, rebotando entre las laderas del valle, llenando el aire con una autoridad que no venía del hombre, sino del cielo. Lo impensable comenzó a suceder. Un leve sonido, como el roce de piedras entre sí, rompió el silencio. Al principio fue sutil, apenas perceptible, pero fue creciendo. Ezequiel abrió los ojos, y lo que vio desafió toda lógica. Los huesos comenzaron a temblar, a vibrar como si un impulso invisible los recorriera. Un cráneo rodó lentamente hacia un torso, una espina dorsal se arqueó buscando su equilibrio, costillas se alzaron como si recordaran cómo abrazar la vida. Era como si el mismísimo soplo de Dios los guiara, hueso por hueso, hasta encontrar su lugar exacto. El valle, que antes parecía una tumba sin fin, se convirtió en una sinfonía de restauración. El chocar de los huesos resonaba como tambores de guerra, marcando el ritmo de un milagro que nadie creería si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Los esqueletos tomaban forma. Uno tras otro, se levantaban del polvo, incompletos al principio, pero ganando estructura con cada segundo. Y entonces, los tendones comenzaron a surgir. Finos hilos invisibles se extendían como cuerdas tejidas por una mano celestial, uniendo cada articulación con precisión asombrosa. Los músculos envolvían los huesos, las fibras se estiraban, la carne tomaba lugar, modelando los cuerpos con una delicadeza inexplicable. Por último, la piel los cubrió, suave, tersa, sellando cada cuerpo como si el tiempo hubiese retrocedido hasta antes de la muerte. Ezequiel observaba con el alma estremecida. Lo que era un campo de muerte, ahora era un ejército completo. Cuerpos restaurados, perfectos, pero aún sin movimiento. Respiraban la vida con su forma, pero no con su aliento. Eran obra divina, esperando el último toque del Creador. Y Ezequiel, aún atónito, comprendía que el milagro apenas comenzaba. La escena era majestuosa, sí, pero algo fundamental aún faltaba. Ezequiel, de pie entre cuerpos restaurados y perfectamente formados, sentía que el milagro estaba inconcluso. Aquellos cuerpos eran como esculturas, impecables pero sin alma, figuras detenidas en el tiempo, atrapadas en una pausa eterna. Parecían humanos, pero no lo eran. No respiraban, no se movían, no vivían. El silencio, que antes hablaba de muerte, ahora hablaba de espera. Una pausa tensa colgaba en el aire, como si el universo entero aguardara el próximo acto. Y entonces, como un susurro que sacude montañas, la voz de Dios volvió a hablar, rompiendo esa quietud expectante con una orden distinta: profetiza al Espíritu. Llámalo desde los cuatro vientos. Dile que venga y sople sobre estos muertos, para que vivan. No era una simple instrucción, era una revelación. Lo que estaba ausente no era materia, era vida. Era el aliento divino, la chispa de existencia que solo Dios podía dar. Sin el Espíritu, los cuerpos no eran más que recipientes. Sin ese soplo, todo lo que Ezequiel había presenciado era solo el preámbulo. Sin vacilar, con la misma obediencia reverente que lo había llevado a hablarle a los huesos, Ezequiel alzó su voz al cielo una vez más. Pero esta vez, no habló a los huesos, sino al Espíritu. Su clamor fue urgente y lleno de fe: ven, oh Espíritu, desde los cuatro vientos. Sopla sobre estos cuerpos, para que vivan. Las palabras salieron de sus labios como fuego, cargadas de propósito. Y el cielo respondió. Primero, un leve movimiento en el aire. Luego,
una brisa que serpenteaba entre los cuerpos inmóviles. Y pronto, un viento poderoso descendió sobre el valle, recorriéndolo con fuerza creciente. Ezequiel sintió como ese viento le acariciaba el rostro, pero no era un viento común. Era el Espíritu de Dios, invisible pero presente, envolviendo cada cuerpo como una manta viva. El ambiente cambió por completo. La atmósfera se volvió densa, sagrada. Ezequiel podía sentirlo en la piel, en el alma. Algo sagrado estaba a punto de ocurrir. El viento rugía entre las figuras inmóviles, como si cantara una canción que solo los cielos entendían, una melodía antigua que despertaba la vida dormida. Entonces, ocurrió lo imposible. Los pechos comenzaron a moverse, a subir y bajar lentamente, como si cada cuerpo recordara cómo respirar. El aire entraba por las narices, los pulmones se llenaban de vida por primera vez en mucho tiempo. Las manos antes inertes se estremecían con suavidad. Unos párpados se abrieron de golpe, revelando ojos llenos de luz. La vida, esa chispa milagrosa, volvía a ocupar su lugar. Ezequiel no parpadeaba, no se movía. Estaba paralizado por la magnitud del momento. Uno a uno, los cuerpos comenzaron a incorporarse. Ya no eran solo cuerpos, eran personas. Lo que hace un instante eran cáscaras vacías, ahora latían con fuerza, vibraban con propósito. El Espíritu había llenado cada rincón de su ser, y lo que Ezequiel presenciaba no era solo un milagro, era una resurrección en masa. Y cuando se pusieron de pie, fue como si la misma muerte retrocediera ante la vida. Era la prueba viviente de que, cuando Dios habla, ni los huesos secos pueden resistirse a su poder. Uno tras otro, comenzaron a incorporarse, como guerreros que regresan de un silencio milenario, ahora listos para respirar, luchar y vivir de nuevo. El valle que antes había sido un cementerio de huesos secos, inertes y olvidados, se transformó en un campo vibrante, habitado por un ejército de hombres completos, en pie, firmes como columnas de un templo recién reconstruido. Pero para Ezequiel, esa visión iba mucho más allá de lo físico. Aquellos cuerpos no eran simplemente resultado de un milagro biológico, eran un mensaje, un símbolo cargado de sentido. Cada uno de esos hombres resucitados representaba mucho más que una vida recuperada. Eran un eco del pueblo de Israel, disperso, exiliado, quebrado por la historia y sumido en una desesperanza que había calado hasta los huesos. Así como los esqueletos se habían esparcido y secado bajo el sol implacable, así estaba Israel, desolado, humillado, sin rumbo. Pero allí, en ese valle silencioso y ahora transformado, Dios estaba proclamando algo inconmensurable, que la muerte no era el final. Que ni siquiera la ruina más profunda estaba fuera del alcance de su restauración. El profeta, aún con el pecho agitado y los ojos abiertos de asombro, escuchó la voz de Dios una vez más. Ya no era una orden, sino una revelación. Estos huesos representan al pueblo de Israel. Dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha desaparecido, estamos completamente perdidos, punto. Ezequiel comprendió, con una claridad penetrante, que el valle que acababa de presenciar no era una visión sobre cadáveres, sino sobre un pueblo. Un pueblo que se creía olvidado, dejado atrás por la historia y por su Dios. Un pueblo que hablaba desde la desesperanza, convencido de que sus promesas se habían esfumado. Pero Dios, con majestad y ternura, estaba respondiendo a ese clamor. No con reproches, sino con una promesa: yo abriré sus tumbas, pueblo mío. Los haré salir y los llevaré de regreso a la tierra de Israel. Era una promesa de renacimiento, de redención, de un futuro donde el exilio sería sustituido por la pertenencia y el lamento por el júbilo. No se trataba solo de restaurar cuerpos, sino de restaurar un alma colectiva, una identidad perdida. Dios estaba reescribiendo la historia de un pueblo roto, y Ezequiel era el testigo privilegiado de esa promesa viva. Las lágrimas se agolpaban en los ojos del profeta. Lo que veía antes y no era solo un milagro sobrenatural. Era un acto de amor incondicional. Aquel ejército de pie no era solo el producto de una profecía cumplida, era un retrato profético del mañana. Un recordatorio de que, incluso en la más profunda desolación, cuando todo parece perdido y los huesos ya se han secado, Dios sigue hablando vida. El valle, alguna vez mudo, ahora gritaba esperanza. Cada figura que respiraba era una respuesta divina a la desesperación humana. Israel, aunque exiliado, no estaba acabado. Aunque disperso, no estaba perdido. Porque el Dios que sopla vida sobre los huesos también puede reunir a su pueblo, restaurarlo y devolverle su dignidad. El mensaje era claro:
eterno y estremecedor, Dios no olvida. Y cuando Él promete vida, ni la muerte más absoluta puede interponerse. La promesa de Dios no podía ser más clara ni más poderosa. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Pero lo que Ezequiel estaba entendiendo en lo profundo de su espíritu era que esa promesa no se limitaba a un simple regreso geográfico o una restauración política. Era mucho más. No se trataba solamente de revivir cuerpos, sino de resucitar corazones. Dios estaba prometiendo una renovación completa, una transformación que alcanzaría cada fibra del ser de su pueblo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Estas palabras no eran solo una promesa, eran una proclamación de amor eterno, una declaración de que Dios mismo se haría presente dentro de su pueblo, no desde un altar distante ni desde un monte sagrado, sino desde lo más íntimo del alma. Ya no serían guiados solo por lo externo, por leyes o costumbres, sino por una presencia viva, palpitante, que los conduciría desde el interior, renovándolos desde sus cimientos más profundos. Ezequiel, abrumado por la dimensión de lo que escuchaba, comprendió que este no era solo un mensaje de esperanza para su generación, sino una visión del futuro que alcanzaría a cada israelita que alguna vez pensó que Dios lo había olvidado. Era el anuncio de un nuevo pacto. Un pacto escrito no con tinta sobre piedra, sino con fuego sobre el corazón. La presencia divina no sería ya algo reservado a los profetas o sacerdotes, sino un regalo derramado sobre todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Dios ya no habitaría en templos construidos por manos humanas, sino en los corazones de su pueblo. La restauración que venía no era solo la de una nación, sino la de una relación. Dios no estaba simplemente reconstruyendo lo perdido, estaba inaugurando algo totalmente nuevo. El viento que antes había traído vida a los cuerpos ahora era símbolo de ese espíritu prometido. Un aliento divino que no solo inflaría los pulmones, sino que también llenaría el alma de propósito, de identidad, de dirección. Israel sería una nación viva no solo por caminar de nuevo sobre su tierra, sino porque cada paso estaría guiado por la voz de Dios resonando en su interior. Para Ezequiel, la visión ya no era solo un espectáculo milagroso, era una revelación de que Dios estaba preparando a su pueblo para una nueva forma de existir, para un renacimiento que transformaría lo que eran y lo que serían. La restauración física era solo el inicio. La verdadera resurrección era espiritual. El profeta, contemplando todo lo que Dios había dicho y mostrado, sintió que su alma ardía como nunca antes. Lo que había presenciado no era solo el poder de un milagro, sino la dulzura de una promesa eterna. Israel, el pueblo que se creía desechado, estaba siendo llamado nuevamente a la intimidad con su Creador. No solo regresarían a la tierra que amaban, sino que serían llenos del Espíritu que los amaba. El dolor del exilio sería redimido con la cercanía divina. Y en ese pacto renovado, sellado por el mismo aliento de Dios, Israel encontraría su verdadero renacimiento. No solo serían restaurados, serían transformados. El aliento que una vez recorrió el valle y devolvió vida a los huesos secos era mucho más que viento. Era una declaración profética de lo que estaba por sucederle al alma misma de Israel. Ya no se trataba solo de levantar cuerpos, sino de transformar corazones. El Espíritu de Dios no solo soplaría sobre ellos, sino dentro de ellos, dándoles una nueva identidad, una nueva razón de ser. Aquellos que una vez fueron considerados muertos, desterrados, olvidados, ahora serían el testimonio viviente de la presencia divina en medio de la humanidad. Lo irónico era evidente. Lo que antes estaba seco y sin vida ahora resplandecería con el propósito eterno del Creador. Una nación rota y dispersa se convertiría en un pueblo unificado y restaurado, no solo en territorio, sino en espíritu. Lo que Ezequiel vio fue más que un milagro. Fue una visión que atravesó el tiempo, una promesa que palpitaba con esperanza para cada generación futura. Con cada palabra que Dios pronunciaba, el significado del Valle de los Huesos Secos se expandía. Ya no era solo una escena dramática, era un anuncio. Dios no solo estaba hablando de regresar a la tierra prometida, estaba hablando de un renacer desde lo más profundo del alma colectiva de Israel. El pueblo no solo volvería a pisar su suelo, sino que lo haría como una comunidad nueva, como un cuerpo unido, guiado por una misma voz, impulsado por un mismo espíritu. Ezequiel lo sintió con cada fibra de su ser. Lo que una vez fue fragmentado ahora estaba completo. Los huesos, antes separados y desordenados, se unieron, formaron cuerpos, y se prepararon para caminar hacia un destino mayor. Era un ejército de esperanza, no de guerra.
Un pueblo listo para ser testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Dios no prometió solamente reunir a Israel. Prometió convertirlos en una nación unida, no solo por linaje o historia, sino por una fuerza interior que los guiaría desde lo invisible. Lo que se estaba levantando era una nueva identidad, la de un pueblo moldeado por la presencia divina, reconstruido desde la ruina hasta la plenitud. Ezequiel estaba ahí, viendo lo imposible volverse real, lo muerto cobrar vida. Y en medio de esa revelación, entendió que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y la esperanza ha sido extinguida, Dios puede obrar. Puede restaurar lo irrecuperable, sanar lo irreversible, levantar lo que ya nadie esperaba ver de pie. La fe del profeta no radicaba en su fuerza, sino en su obediencia. Él no tenía poder para resucitar huesos, pero tenía la determinación de proclamar la palabra de Dios cuando todo parecía sin sentido. Y allí está la verdadera lección. Esos huesos no eran solo una visión del pasado de Israel, eran también un espejo del alma humana. De nuestras sequedades, de nuestras caídas, de nuestras desesperanzas. Pero si Ezequiel, un hombre común, fue capaz de confiar en la voz divina y profetizar vida en medio de un desierto de muerte, entonces nosotros también podemos. La restauración es posible. La transformación, real. Porque el mismo aliento que llenó ese valle, aún sopla. La desesperanza puede parecer un final, pero no lo es. La sensación de estar roto, seco por dentro, sin fuerzas para continuar, no es el cierre de la historia. A veces, el valle en el que nos encontramos no es un lugar de muerte, sino el escenario donde Dios planea escribir un nuevo comienzo. El mensaje que Dios le dio a Ezequiel atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. No importa cuán seco esté el terreno, cuán rotos estén los huesos, su aliento de vida aún puede soplar y transformar lo imposible. Aquel ejército restaurado en medio del desierto no fue solo un milagro visual. Fue una declaración eterna de que Dios puede restaurar destinos, sanar corazones y levantar lo que todos daban por perdido. Las decisiones de Ezequiel, confiar cuando todo parecía absurdo, obedecer cuando no tenía respuestas, profetizar cuando no veía señales, se convierten en un espejo para nuestras propias vidas. Porque no siempre veremos el resultado de inmediato, pero si podemos caminar en fe, sabiendo que no somos nosotros los que hacemos el milagro, sino Dios quien lo realiza a través de quienes están dispuestos a creer. El profeta fue testigo de lo sobrenatural no por sus capacidades, sino porque se convirtió en un canal obediente. Y esa misma posibilidad está al alcance de todo aquel que elige escuchar, confiar y actuar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te inspiró a ver tus propios valles con nuevos ojos, te invito a unirte a nosotros. Dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos, porque todos tenemos un valle que atravesar y una esperanza que compartir. Y por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las historias poderosas que estamos preparando. Sigamos juntos explorando los rincones más profundos de la Biblia, descubriendo que cada historia es una chispa de fe, una luz en medio de la oscuridad.